Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. La primera vez que vi la caja, pensé que el océano me estaba mintiendo. No de forma poética, no como esos documentales ridículos donde la voz del narrador habla del mar como si fuera una madre antigua con secretos hermosos. El océano no es hermoso cuando estás a casi 1000 metros de profundidad. Es presión, es oscuridad, es un silencio tan denso que termina sonando como amenaza. Me llamo León Ardera, Alfa, 34 años, jefe de inmersión profunda del proyecto Nereida 7, y si algo aprendí en años de bajar donde la luz ya no tiene derecho a existir, es que el fondo del mar nunca regala nada. Todo lo cobra. Esa mañana, sin embargo, me entregó una caja. La expedición llevaba casi 9 semanas frente a la fosa de Talren, una zona del Pacífico donde los mapas sísmicos habían detectado algo imposible. Estructuras rectangulares, patrones de calle, escalinatas y cúpulas demasiado regulares para hacer geología. En tierra los académicos se mataban por ponerle nombres grandiosos. Atlántida del Este. Ciudad perdida del abismo. Civilización prediluviana. Yo la llamaba como debía llamarse. Un sitio inestable, caro y peligrosamente interesante. Mi trabajo no era creer en leyendas. Mi trabajo era bajar, revisar estabilidad, extraer lo que se pudiera sin morir y subir a la plataforma antes de que el océano recordara que los humanos no pertenecemos ahí. Aquella inmersión la hice solo. No porque fuera valiente, porque era el más capacitado y porque la cámara de acceso que habíamos detectado era demasiado estrecha para un descenso doble. Llevaba línea de seguridad, propulsor de cintura, iluminación frontal, sensores de presión y comunicación constante con la estación. En teoría. Porque a esa profundidad la teoría siempre cruje un poco. León, tienes 8 minutos máximos en la cámara sur, sonó la voz del control en mi auricular. Revisión visual y regreso. No improvises. No respondí al comentario final. Nunca respondo cuando me dicen no improvises. Es una forma excelente de asegurarse de que me den ganas de hacer exactamente eso. Crucé el arco derrumbado del recinto principal y me metí entre columnas partidas cubiertas de coral negro. La ciudad hundida seguía provocándome el mismo efecto cada vez, la sensación desagradable de estar caminando por un lugar que debería estar vacío, pero no se siente vacío. Había avenidas, plazas, puertas de piedra azul, esculturas tumbadas por siglos de sal y presión, y en el centro, el corazón del complejo, una cámara circular con inscripciones que nadie a bordo había logrado traducir del todo. Ni siquiera Jan del Mar. Y si ya no podía traducir algo, entonces había muy pocas probabilidades de que alguien más pudiera. Pensé en el justo cuando la luz de mi casco rozó la grieta del fondo. No debería haber estado pensando en mi investigador Omega a casi 1000 metros bajo el agua. No era profesional. No era inteligente. Y, sobre todo, no ayudaba en nada que cada vez que pensaba en Jan se me ajustara algo raro debajo del esternón, como si mi cuerpo hubiera decidido tomarlo como problema permanente. Me acerqué a la grieta. Entre el limo acumulado y las piedras caídas había una forma geométrica demasiado limpia para ser natural. Metí los dedos enguantados y quité sedimento. Apareció metal oscuro. Rectángulo, reborde sellado, relieve apenas visible. Sentí ese tirón extraño en la nuca que los buzos aprendemos a respetar. No instinto sobrenatural. Atención extrema. La sensación de que algo allá abajo merece mucho más miedo del que parece. Control, dije. Encontré objeto manufacturado. Describe. Caja metálica. Pequeña. Sellada. Limpié otro borde. Y tiene cerradura. Silencio arriba. Después, demasiado ruido, técnicos hablando al mismo tiempo. Órdenes cruzadas. Gente despertando de golpe ante la palabra cerradura en una ciudad que no debería haber preservado ni madera seca, mucho menos mecanismos finos. La saqué con cuidado de entre el sedimento. Pesaba más de lo esperado. Como si no estuviera vacía. Y en el instante exacto en que la levanté, algo pasó. No alrededor, dentro de mí. Un latido brutal me cruzó el brazo. Una imagen. Agua entrando por un corredor de piedra, una mano más pequeña cerrando algo frío sobre mi pecho. Una voz desesperada diciendo, si regresas, la llave te encontrará primero. Me detuve tan de golpe que el sistema del traje pitó por alteración de ritmo. León, todo bien. Tragué saliva. No lo estaba. Sí, mentí. Ascendiendo con el objeto. Aseguré la caja al arnés frontal y empecé el regreso con el corazón portándose como si me hubiera tragado una tormenta. La compuerta de la estación se abrió 12 minutos después y el equipo entero estaba esperándome. Bueno, casi entero. El único rostro que me importó fue el del hombre sentado justo detrás de la mesa central del laboratorio. Jan del Mar. Omega, 27 años. Especialista en culturas marítimas antiguas, epigrafía y conservación documental.
molesto de una forma bellísima y siempre, siempre, con una cadena negra al cuello. La vi antes incluso de quitarme el casco. No la cadena. La pieza colgando de ella. Metal oscuro, antiguo, desproporcionadamente pesado para ser adorno, forma extraña, con un diente central y dos laterales. Una llave. La misma forma de la cerradura grabada en la caja que yo acababa de sacar del fondo del océano. El laboratorio desapareció un segundo. Solo quedaron la caja, la llave y la cara de Jan volviéndose lentamente pálida mientras seguía la dirección de mi mirada. León, dijo, poniéndose de pie despacio. ¿Qué encontraste? No respondí de inmediato. Porque por primera vez desde que empezó el proyecto, yo también estaba asustado. La respuesta, dije al fin, dejando la caja sobre el acero. Creo. Y en el instante en que la cerradura quedó bajo la luz blanca del laboratorio y la llave de su cuello brilló con el mismo patrón espiralado, entendí algo imposible. La pieza que Jan había llevado toda la vida no era un talismán. Era la única forma de abrir lo que el mar había guardado para nosotros. Capítulo 2. La llave que siempre había sido suya. Jan llevaba esa llave desde que nació. No era metáfora, no era una costumbre familiar linda, no era una reliquia heredada de abuela excéntrica. Literalmente desde que nació. Me lo contó una vez, meses atrás, en una sala de análisis donde llevábamos 5 horas discutiendo si ciertos glifos representaban rutas de mareas o constelaciones. Yo había preguntado por fastidiarlo, más que por interés. ¿Siempre usas eso?, le dije entonces. Ya ni siquiera levantó la vista de las tabletas escaneadas. Sí. Por estética, superstición o trauma. Ahí sí me miró por encima de los lentes. Qué manera tan alfa de ordenar posibilidades. Gracias. Se tocó la llave como si lo hiciera por reflejo, no por decisión. Me encontraron con ella en la mano. Eso me frenó. Jan había crecido en sistema de acogida. Sus expedientes eran incompletos, como los de muchos niños hallados sin familia después de desastres costeros o naufragios. Lo único seguro en su historia era una fecha aproximada de nacimiento, una playa del noroeste y esa pieza de metal que nadie había logrado identificar. Nunca supieron de dónde salió. Negó con la cabeza. La revisaron de todo. Museos, laboratorios, universidades. Nunca pudieron fechar la aleación con precisión ni clasificarla. Volvió a las tabletas. Así que me la dejaron. Y tú solo, la sigues usando. Esa vez tardó más en responder. Sí. Razón científica. Razón personal. Desarrolla. Jan alzó una ceja. No me gusta cómo se siente el mundo cuando no la traigo. Pensé mucho en esa frase después. Más de lo que debía. Porque desde el primer día Jan tuvo esa cualidad peligrosa de decir cosas pequeñas que luego se te quedaban viviendo debajo de la piel. Era callado, sí, pero no tímido, era tranquilo, sí, pero no débil y tenía la costumbre infame de desmontar una teoría, una excusa o una mentira con exactamente 10 palabras y una mirada que dejaba claro que tu problema no era con él, sino con tu propia mediocridad. No nos llevamos bien al principio. Eso es mentira, nos llevamos demasiado bien demasiado rápido, y por eso fingimos que no. Yo lo encontraba irritante. Él me consideraba brusco, mandón y alarmantemente convencido de que el océano respeta músculos. Su frase, todavía me molesta. Las primeras semanas nos pasamos la mitad del tiempo discutiendo por metodología. Yo quería abrir rutas de exploración directas. Él quería mapear simbología antes de tocar media piedra. Yo priorizaba estabilidad física. Él, contexto. Pero había otra cosa debajo de eso. Una corriente rara. Algo que se tensaba cada vez que entrábamos a un cuarto pequeño los dos solos. Una manera específica en la que mi alfa se ponía alerta cuando un técnico cualquiera se inclinaba demasiado cerca de Jan para revisar su trabajo, y otra, igual de peligrosa, en la que Jan callaba de golpe cada vez que yo salía a inmersión profunda y tardaba más de lo planeado en volver. Nunca lo hablamos. No hacía falta. Los dos fingimos que era estrés. Hasta que subí con la caja. ¿Desde cuándo sabes que es una llave?, pregunté, ya de vuelta en el laboratorio, mientras todo el equipo se apiñaba alrededor de la mesa. Jan seguía con la mano en la cadena. Nunca dije que lo supiera. Pero lo sabes. Me sostuvo la mirada un segundo demasiado largo. No completamente. Elena, la jefa de conservación, se colocó guantes nuevos y se acercó con cara de mujer que ya está calculando publicaciones, simposios y cuántas veces puede decir su nombre junto al hallazgo sin que se note demasiado la ambición. Quítesela, dijo. Jan no se movió. Elena insistió. Necesitamos verificar encaje. Necesitamos no romper nada, respondió él. El protocolo exige.
El protocolo no contemplaba que el mecanismo de apertura de un artefacto abisal estuviera colgado del cuello de un miembro del equipo desde la infancia, corté yo. Así que quizá hoy podemos improvisar un poco. Elena me lanzó una mirada de puro desprecio científico. ¡Qué inspirador! La ignoré. El director del proyecto, sudando apenas bajo el cuello de la camisa, intentó recuperar autoridad. Haremos comparación visual, escaneo 3D y extracción supervisada. Doctor del mar, por favor. Ian tragó saliva, no lo vi en la garganta, lo oí en el cambio mínimo de su respiración. No quiero quitármela. El silencio cayó como piedra. Todos lo miraron. Yo a él más que nadie. ¿Por qué?, pregunté, más bajo. La respuesta tardó. Porque siento que si la suelto, algo va a empezar. Nadie dijo nada. El laboratorio, las luces, los monitores con datos, el océano golpeando la estructura fuera, todo se sintió de pronto demasiado pequeño para esa frase. Elena bufó. Estamos haciendo ciencia, no espiritismo. Ian giró apenas hacia ella. Yo también estaba haciendo ciencia, hasta que apareció una caja de 3000 años con la misma cerradura que esta pieza. Pausa. Perdóname si de pronto me parece insuficiente tu tono de oficina. Tuve que morderme por dentro para no sonreír. Mal momento para disfrutarlo. Me acerqué a Ian. No lo toqué, no todavía. Escúchame, dije. No voy a dejar que nadie te la quite a la fuerza. Bajé la voz. Pero necesito que me digas si tú también sentiste algo cuando viste la caja. Su mirada volvió a la mía. Y ahí estuvo. Ese destello extraño que ya había visto a veces cuando nos quedábamos solos en salas de archivo o frente a pantallas con mapas hundidos. Como si él también me reconociera desde un lugar que no podíamos justificar. Sí, dijo finalmente. Se me tensó la nuca. ¿Qué? Ian humedeció los labios. Como si ya la hubiera perdido una vez. Capítulo 3. La caja no quería abrirse para nadie más. Sacamos al equipo del laboratorio. No sin protestas. No sin que Elena amenazara con dejar constancia de obstrucción metodológica impulsada por emociones no documentadas, no sin que el director me recordara que yo no estaba a cargo del análisis arqueológico. Lo sabía. Tampoco me importó. Había aprendido algo en muchos años trabajando entre profundidades. Cuando el fondo del mar decide entregar algo imposible, lo peor que puedes hacer es rodearlo de demasiada gente que no sabe escuchar el peligro. Quedamos solos Ian y yo. La caja en la mesa, la llave en su garganta y un silencio tan vivo que parecía otra criatura dentro del laboratorio. Todavía puedes mandarme al diablo, dije. Ian soltó una exhalación seca. Eso es tu forma de tranquilizar. Estoy probando una nueva. No funciona. Se quitó los lentes y los dejó a un lado, un gesto pequeño que en él siempre significaba que algo estaba dejando de ser solo trabajo. Luego llevó la mano al cierre de la cadena. Lo hizo despacio. Como si no estuviera retirándose una joya, sino soltando una costilla. No aparté la vista. Cuando por fin la llave cayó en su palma, ambas luces del módulo parpadearon al mismo tiempo. Los dos nos quedamos quietos. No hagas eso, murmuró Ian. No hice nada. Te juro que si se incendia algo, voy a culparte. Por un segundo, en medio del absurdo, casi me reí. Alargué la mano. Ian miró mi palma abierta. Después mi cara. Después la caja. Y dejó la llave ahí. Estaba tibia. No por la piel, por sí misma. Eso me recorrió el brazo de forma tan rara que por poco la suelto. León, dijo Ian, con esa voz baja suya que solo usaba cuando algo de verdad le importaba. Si esto sale mal. Lo sé. No, no lo sabes. Se acercó un poco más a la mesa. No me refiero al proyecto. Yo también lo había entendido. Me refería a nosotros. A lo que fuera que llevaba meses creciendo entre discusiones de campo, jornadas sin dormir y esa forma imposible en que el cuerpo del otro se volvía cada vez más evidente en el espacio. No respondí. Metí la llave en la cerradura. Encajó perfecto. Ni un milímetro de error. Como si la caja hubiese sido hecha alrededor de esa pieza y hubiese esperado 3000 años por el exacto momento de volver a sentirla. Dale vuelta, susurró Ian. No suenas convencido. No lo estoy. Pausa. Pero tampoco creo que nos haya encontrado para que la dejemos cerrada. Nos. La palabra me golpeó de una forma molesta. Giré la llave. Primero vino un clic seco, después otro, más profundo, y luego un ruido bajo, orgánico, imposible de explicar en una estructura milenaria. No como máquina. Como pulso. La tapa se levantó apenas 1 centímetro y un olor extraño salió del interior. No moho, no metal. No sal antigua. Era algo cálido, suave, profundamente omega. Ian se llevó una mano a la garganta,
Yo sentía mi alfa reaccionar antes que mi razón. ¿Estás liberando feromonas? Pregunté sin pensar. Me lanzó una mirada ofendida incluso en medio del colapso cósmico. ¿Crees que yo diseñé una caja aromática de hace 3000 años? No era momento. Igual sentí ganas absurdas de besarlo por esa respuesta. Levanté la tapa. Dentro había 3 objetos. Un cilindro sellado, una daga ceremonial corta y una lámina mineral protegida entre telas endurecidas. Desenrollé con cuidado la capa superior. Y se me vació el cuerpo. Era un retrato. Hecho al carbón, con detalle íntimo, no ceremonial. Un omega joven. Ojos serios. Boca suave. Un lunar pequeño bajo la oreja izquierda. El mismo lunar que tenía Jan. El mismo rostro. No parecido. No simbólicamente evocador. El mismo. Jan no habló. No podía. Yo lo miré a él. Luego al retrato. Luego otra vez a él. ¿Qué demonios? Jan dio un paso atrás. Después otro. Su respiración ya iba mal. Se llevó una mano al pecho. No sé por qué no estoy sorprendido. Eso fue peor que si hubiera gritado. Porque yo tampoco lo estaba del todo. Como si el shock viniera no de la posibilidad de que aquello fuera real, sino de que una parte profunda de mí lo hubiera estado esperando desde antes de tocar la caja. Tomé el cilindro y lo coloqué bajo luz. Había escritura. Jan se acercó casi por inercia. Sus dedos pasaron sobre los signos sin tocarlos del todo. Lo conozco, murmuró. Levanté la vista. ¿De dónde? Silencio. Luego, tan bajo que casi pareció que lo dijo otro. De cuando todavía estaba vivo. Capítulo 4. El retrato no era lo más aterrador. Si alguien me hubiera dicho meses antes que mi investigación más peligrosa iba a convertirse en abrir una carta antigua con un omega temblando al lado, le habría soltado una carcajada en la cara. No porque ya no me importara ya. Porque me importaba demasiado. Ese era el problema. Abrimos el cilindro en la mesa de luz. La resina se partió con una facilidad extraña, como si el tiempo no la hubiera endurecido sino conservado. Dentro había una lámina flexible y delgada, algún material vegetal tratado con una técnica desconocida. La escritura, a diferencia de los muros de la ciudad, estaba intacta. Jan no la estaba traduciendo. La estaba recordando. Lo supe la forma en que sus ojos se desenfocaron apenas al leer la primera línea. Al que vuelva a abrir con la llave del agua. Se detuvo. ¿Puede seguir? Pregunté. Asintió. Pero sus manos temblaban. Eso no me gustó nada. Me moví a su lado, lo bastante cerca como para que si se desplomaba pudiera sostenerlo, pero no tanto como para invadirlo más de lo que ya estaba siendo invadido por todo aquello. Jan siguió leyendo. Si este mensaje te encuentra, entonces el mar cumplió lo que la tierra nos negó. No confíes en los nombres que te den los hombres de arriba. Reconóceme por la mano, por la voz, por el latido que se quiebra cuando estoy cerca. La frase me pegó directo al centro del pecho. Jan la sintió también. Lo vi en el modo en que sus ojos subieron hacia mí por un segundo. Solo uno. Bastó. ¿Qué más? Pregunté, con la voz más grave de lo normal. Volvió al texto. Te dejo mi rostro para que no dejes que el tiempo me cambie. Te dejo la llave para que nadie más pueda tocar lo que nos pertenece. Y te dejo esta verdad por si despiertas sin memoria de mí. Incluso si el océano nos rompe, volverás a encontrarme primero. Silencio. No el normal. Uno casi físico. Afuera, la estación vibraba con el mar. Adentro, el laboratorio parecía la caja de resonancia de algo muchísimo más viejo que nosotros dos. Jan siguió pasando los ojos por la escritura. Hay una firma, frunció el ceño, no completa. ¿Qué dice? Solo, tragó saliva, solo una parte del nombre. Y un símbolo. Bajé la vista al margen inferior. 3 círculos concéntricos abiertos por una línea. Sentí un frío absurdo correrme por la espalda. Me llevé la mano al hombro izquierdo por puro reflejo. Debajo de la camiseta térmica, bajo la piel, yo tenía esa marca exacta. No tatuada. No entintada. Una forma de pigmentación extraña, presente desde niño, que ningún médico había podido explicar más allá de anomalía dérmica inofensiva. Jan me vio tocarme. Luego miró el documento. Luego mi hombro y dejó de respirar un segundo completo. León. No respondió mi cabeza. Respondió otra cosa. La imagen volvió. Agua entrando por una sala, una puerta de piedra, Jan, no Jan y Jan al mismo tiempo, empujando una llave a mi mano ensangrentada y la sensación insoportable de no querer irme. Me agarré al borde de la mesa. Jan dio un paso hacia mí. ¿Qué viste? La misma escena, dije antes de pensar si debía admitirlo. Su cara cambió. No hacia alivio.
Hacia terror compartido. Yo también. Nos quedamos inmóviles frente al documento, el retrato y la evidencia cada vez más obscena de que esto ya no era solo un hallazgo arqueológico. Era una memoria. O algo peor. Elena golpeó la puerta desde afuera. 5 minutos se volvieron 20. No respondimos. Volvió a golpear. Si no abren, voy a llamar al director. Jan cerró los ojos y exhaló lento. Luego me miró. Tenemos que ocultar parte de esto. No esperaba esa frase. ¿Qué? Si Elena ve el texto completo y el retrato, nos van a separar del proyecto antes del amanecer. Su tono era puro análisis otra vez, el que usaba para sobrevivir. Van a decir que estoy comprometido emocionalmente, que tú estás contaminando decisiones por apego y que el hallazgo debe salir de nuestras manos. Lo odié porque tenía razón. Eso no va a pasar. Claro que sí. La puerta vibró otra vez. Me incliné sobre la mesa. Miré el documento. Luego a él. ¿Y qué sugieres? Jan sostuvo mi mirada, no vaciló. Bajamos otra vez antes de que ellos decidan qué hacer con esto. Era una idea pésima. Por supuesto que dije. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? Capítulo 5. El Omega de la carta lo había estado esperando. Nos encerramos en la sala de cartografía de la cubierta 3. No era el lugar más cómodo de la estación, pero sí el más silencioso a esas horas. Allí no había técnicos circulando cada 5 minutos ni Elena fingiendo profesionalismo mientras nos olía el miedo. Habíamos ocultado el retrato en un contenedor secundario y registrado el documento principal como inscripción amorfa parcialmente legible. Lo mínimo para ganar unas horas antes de que alguien más quisiera meter mano. Jan se sentó frente a la proyección del sitio. Yo seguía de pie. ¿Siempre te quedas así cuando el mundo se rompe?, preguntó sin mirarme. Como si las piernas pudieran sostener teorías. No me gusta estar sentado cuando quiero golpear algo. ¡Qué sorpresa! La tensión entre nosotros estaba tan viva que cada frase parecía rozarla. Me acerqué a la consola principal. Dime todo lo que no me has dicho. Jan apoyó los codos en la mesa y se cubrió la boca un segundo. Desde niño sueño con agua, dijo al fin. No ahogándome. Quedándome. No interrumpí. Con un cuarto azul. Con una puerta sellada. Con alguien golpeando del otro lado y una voz diciendo que no me olvide. Pausa. Y siempre despierto con la mano en la cadena. La imagen me golpeó tan fuerte que tuve que apartar la vista hacia la proyección del mapa. Nunca buscaste ayuda. ¿Cómo explicas eso? Se rió sin humor. Hola, sí, soy un Omega huérfano con una llave imposible y sueños recurrentes sobre morirme esperando a alguien en una ciudad hundida. No es precisamente material para una infancia estable. No pude discutirle eso. Me apoyé en la consola con ambas manos. Cuando te vi por primera vez, continuó, tuve la misma sensación que tuve al ver la caja. Levantó la vista al fin, como si ya supiera exactamente cuánto iba a doler. Maldito fuera. Debería haberme resultado melodramático. No me lo pareció en absoluto. Entonces, por eso me llevaste la contraria todo este tiempo. Una esquina de su boca se movió apenas. No solo por eso. También porque eras insoportable. Excelente. Gracias. Jan dejó escapar una exhalación casi risa. Era injusto lo mucho que me alivió oírla. ¿Y tú? Preguntó después de un rato. ¿Qué sentías conmigo antes de hoy? La pregunta quedó entre nosotros como un cuchillo fino. Podría haberla esquivado, debería haberlo hecho. Elegí el desastre. Como si mi alfa se pusiera de pie cada vez que entrabas a un cuarto, dije. Como si llevaras meses oliendo a algo que ya había perdido. Respiré hondo. Y como si nadie más me pareciera del todo real después de hablar contigo demasiado tiempo. Jan no se movió. Ni un centímetro. Luego dijo, muy bajo. Eso no ayuda. No estaba intentando ayudar. La proyección azul nos marcaba la cara con sombras raras. Afuera, el mar golpeaba el casco exterior de la estación con esa insistencia monótona que termina sonando a reloj. Jan se puso de pie. La distancia entre los dos se volvió de pronto demasiado obvia. León. Sí. ¿Tú crees en reencarnación? Fruncí el ceño. No. Yo tampoco. Bajó la voz. Hasta hoy. Estaba demasiado cerca ya. No físicamente, todavía en otra parte. Levantó la mano como si quisiera tocarme el hombro y se detuvo a medio camino. No lo pensé. Tomé su muñeca y la puse ahí de todos modos. Sobre la marca. Jan inhaló de golpe. A través de la camiseta térmica no podía sentir la forma exacta, pero sí el lugar.
El símbolo. La piel que siempre reaccionaba más al calor, al agua salada, al miedo. Sus dedos temblaron apenas encima de mi hombro. Te conozco, murmuró. No dijo creo. No dijo parece. Dijo te conozco. Y por un segundo yo también lo supe sin ninguna evidencia razonable. No por la ciudad. No por la caja. No por el retrato. Lo supe porque mi cuerpo entero dejó de sentirse solo. Deslicé la mano de su muñeca a su palma. Entrelacé los dedos. Jan me miró con esa mezcla infame de inteligencia, miedo y algo mucho peor que llevaba meses desarmándome por partes. Esto no puede ser solo arqueología, dije. Él negó. No. Y no puede ser solo el pasado. Otra vez negó. No. El silencio siguiente latió entre nosotros. Yo todavía tenía su mano. Él seguía sin apartarla. ¿Entonces qué es? Pregunté. Jan se humedeció los labios. Creo, su voz se quebró apenas. Creo que llevo toda mi vida buscando una puerta que se abra cuando estés del otro lado. No me había dado cuenta de cuánto quería besarlo hasta que esa frase terminó de salir de su boca. Di un paso. Él no retrocedió. Estábamos a nada. Podía sentir la respiración de Jan contra mi mandíbula, el pulso acelerado en la muñeca que todavía sostenía y esa nota de su aroma omega que siempre se volvía más clara cuando estaba asustado o cuando me deseaba. No sabía cuál era. Quizá ambas. Jan, murmuré. Si me besas ahora, dijo, casi sin aire, voy a culpar al mar, a la caja y a las decisiones hormonales de una especie entera. Eso me arrancó una risa baja, rota. Qué bueno. Yo iba a culpar a tu actitud. Y lo besé. No lento, no bonito o peor. Como alguien que lleva demasiado tiempo conteniendo una marea. Jan respondió al instante, con la clase de hambre que solo tienen las personas que ya lo habían imaginado demasiadas veces y odiaban admitirlo. Su otra mano subió a mi cuello. La mía se fue a su cintura. Lo acerqué sin pensar, sin estrategia, sin la menor intención de hacer algo inteligente. Cuando nos separamos un segundo para respirar, Jan tenía los ojos cerrados. Lo odio, murmuró. El beso. No. Abrió los ojos. Que tampoco esto se sienta nuevo. Y ahí, en medio del zumbido de la estación y el océano sosteniéndonos desde abajo, entendí lo más peligroso de todo. La carta antigua no había abierto una historia. Había abierto algo que ya estaba vivo en nosotros mucho antes de saber por qué. Capítulo 6. La ciudad hundida empezó a recordar por nosotros. Volvimos a bajar antes del amanecer. Sin permiso, sin registro completo, con una mentira bastante endeble sobre validación estructural adicional por si alguien revisaba el movimiento del minisub. Jan llevaba la llave guardada dentro del traje esta vez, pegada al pecho. Yo habría discutido ese detalle si no estuviera demasiado ocupado intentando no pensar en cómo seguía sintiendo su boca incluso con casco, reguladores y 100 toneladas de agua por encima. La segunda entrada al templo central fue más fácil. No porque el lugar nos quisiera ahí, porque ahora sabíamos a dónde ir. Cruzamos la cámara exterior, activamos el pedestal con el disco azul y descendimos por un pasadizo que el primer mapeo había confundido con colapso. La piedra del corredor cambiaba de color a medida que avanzábamos, del negro gastado al azul oscuro vetado de plata, como si el corazón de la ciudad hubiera sido construido con otro material y otra intención. Jan, dije por el intercom, mientras nuestra luz barría símbolos cada vez más complejos. ¿Qué es esto? Tardó en responder. No porque no supiera. Porque sí. Una ruta de custodia. ¿Custodia de qué? De una cámara de memoria. Se me erizó la piel debajo del traje. Eso existe. No en la historia conocida. Excelente. Me encanta cuando dices cosas así. Jan siguió avanzando. Cada vez hablaba menos como investigador y más como alguien recordando un sitio que dejó de ver hace poco, no hace milenios. Eso debería haberme dado miedo. Me lo daba. El problema era que junto al miedo venía otra cosa peor. Confianza. Como si, por absurda que fuera la situación, mi cuerpo hubiera decidido que si Jan decía por aquí, entonces por aquí se sobrevive. La ruta desembocó en una sala ovalada, alta, intacta. Lo primero que vi fueron los muros cubiertos de placas delgadas, lo segundo, las inscripciones circulares sobre el piso, y lo tercero, en el centro exacto de la sala, dos figuras talladas en piedra negra enfrentándose con las manos extendidas. No eran dioses. No tenían rasgos abstractos ni postura ritual impersonal. Eran personas. Un alfa, un omega. Y aunque el tiempo les había borrado detalles, yo supe al instante que el escultor había intentado fijar algo mucho más íntimo que un vínculo ceremonial. León, dijo Jan. Ya estaba allí, a mi lado, viendo las estatuas como si el fondo del mar acabara de abrirle una herida vieja.
Las he visto, murmuró. En sueños. Negó. En recuerdos. Se acercó al muro izquierdo y pasó la luz sobre una secuencia de placas. Esto es un archivo, dijo. Un archivo de parejas guardianas. Parejas. Alfas de inmersión. Omegas de custodia. Pausa. Los que entraban al mar cuando la ciudad todavía estaba viva. No sabía si la presión me estaba afectando o si la idea de que una civilización completa hubiera construido identidad alrededor del mar y del vínculo alfa-omega me estaba golpeando más de lo normal. Ian. Bajé la voz. Dime que no estás pensando lo mismo que yo. Que esta no es solo una ciudad hundida, sino un santuario construido por gente que creía que ciertas parejas volvían a encontrarse a través del agua. Sus dedos temblaron sobre una inscripción. Sí. Estoy pensando eso. Tragué saliva. Eso es imposible. También lo era la caja. Maldito. Seguimos recorriendo la sala. Una de las placas del extremo mostraba una escena clara, el Omega entregando una llave al Alfa, luego ambos frente a una cámara sellada, luego agua. Mucha agua. Ian la tocó, y de inmediato soltó un jadeo corto. Ian. Se dobló apenas sobre sí mismo. No por dolor físico. Por impacto. Me lancé a sostenerlo antes de pensar si debía. Lo agarré por los hombros. Él se aferró a mis antebrazos como si necesitara anclarse. ¿Qué viste? Sus ojos estaban demasiado abiertos dentro del casco. Tu espalda, dijo. Sangre. Una puerta cerrándose. La voz se le quebró. Yo te estaba gritando que te fueras. Algo me partió por dentro. Porque yo también lo vi en ese mismo instante, no como imagen suelta sino como recuerdo completo. Un templo inundándose, Ian, no con ese nombre, pero sí con esa cara, esa voz, esa desesperación, empujándome lejos mientras sostenía una llave oscura manchada de sangre, mi propia mano intentando volver a él, una compuerta cerrándose entre los dos. León, dijo. Lo sé. No había nada más que decir. Nos quedamos abrazados un segundo demasiado humano, en mitad de una sala de piedra donde nuestros cuerpos parecían recordar antes que la mente. Luego algo brilló en la base de la estatua del Omega. Ian se separó primero. Bajó la luz ahí, entre sedimento fino, había una ranura estrecha. Del tamaño exacto de la llave. Me miró. Yo negué por puro reflejo. No sin revisar todo. Demasiado tarde. Su voz salió rara, casi triste. Creo que nos trajeron justo para esto. Y antes de que pudiera discutir, Ian insertó la llave. La estatua vibró. Toda la sala respondió con un pulso azul. Y una voz antigua, conservada de alguna manera imposible en el mecanismo de resonancia del cuarto, llenó el agua a nuestro alrededor. No entendí las palabras. Ian sí. Se quedó helado. ¿Qué dijo? Pregunté. Su respuesta me atravesó como un arpón. Dijo, por fin regresaron los dos. Capítulo 7. La carta de amor no era una carta, era una promesa de regreso. La sala de memoria se abrió desde abajo. No con puertas visibles, sino con el desplazamiento lento de un círculo de piedra que dejó al descubierto una cámara descendente, más pequeña, iluminada por la misma luz azul imposible que parecía alimentarse de la propia presión del océano. Bajamos. No porque fuera sensato, porque la ciudad ya había dejado claro que no le interesaba nuestra sensatez. En el centro de la cámara había un altar bajo con dos compartimentos. Uno vacío. El otro sellado con cristal mineral. Dentro descansaba otro cilindro más, envuelto en tela oscura que la sal no había destruido. Ian lo miró como si ya supiera lo que iba a encontrar. ¿Qué pasa? Pregunté. No respondió enseguida. Luego dijo. La caja de arriba no era la principal. Ya lo noté. No. Levantó apenas la voz, nervioso. Quiero decir que no era el mensaje final. Era la forma de traernos aquí. Eso me dejó frío. Como buzo, detesto profundamente la sensación de que algo lleva mucho tiempo esperándote. Nunca termina bien. Abrimos el cilindro dentro del minisello portátil. El material interno estaba increíblemente bien conservado. No era solo texto. Había diagramas, mapas costeros antiguos, nombres de corrientes y una serie de líneas personales al margen, escritas con una mano distinta a la del documento oficial. La segunda letra era la misma del retrato. La misma de la carta. La misma de Ian. Él la reconoció antes que yo. Y cuando empezó a traducir, dejó de sonar como investigador por completo. Parecía un hombre leyendo una versión enterrada de sí mismo. A ti, que siempre bajaste cuando yo temblaba. Su voz se quebró apenas. Yo me quedé inmóvil. Ian. Déjame. Siguió.
No te dejo esta llave para abrir un tesoro. Te la dejo para que un día sepas que nadie me robó de ti. Elegí quedarme. Elegí cerrar la cámara y hundir el santuario para que sobrevivieran los nombres de los nuestros. Y si el mar me conserva mejor que la tierra, entonces vuelve por mí no para rescatarme, sino para recordarme que una vez existí en tus manos. El agua alrededor ya no se sentía fría. Se sentía viva. Más líneas. No llores cuando leas esto. Oh sí, pero hazlo fuera del agua, porque siempre odié cómo se te cortaba la respiración cuando quería ser fuerte. Jan soltó una risa rota, yo sentí que me estaban abriendo el pecho con algo fino y viejo. Llevarás el símbolo, aunque nazcas en otro cuerpo. Yo llevaré la llave. Y si los dioses del océano son menos crueles que los de tierra, volveré a encontrarte por la forma exacta en que tu corazón golpea cuando me acerco. Se hizo silencio. No en la sala, en nosotros. Esa frase cayó como verdad antigua y actual al mismo tiempo. El modo en que Jan me había reconocido sin reconocerme. El modo en que mi cuerpo respondió a él desde el primer día, la llave, la caja, el retrato. No era casualidad. No era obsesión académica, ni atracción aislada magnificada por el aislamiento. Era una promesa cumpliéndose. Levanté la vista del documento y encontré a Jan ya mirándome. No había escapatoria en esa mirada. Ni ganas. León, dijo, apenas un susurro por el intercom. Sí. Creo que te amé antes de tener este nombre. Y se me acabó la posibilidad de fingir. No la profesional. La otra. La de seguir diciendo que solo lo deseaba porque estaba aquí, porque el proyecto era intenso, porque el mar vuelve extrañas a las personas. No. Lo quería de una forma más vieja. De una forma que me daba miedo precisamente porque se sentía inevitable, y al mismo tiempo, completamente elegida por el hombre que yo era hoy. Me acerqué hasta quedar a nada de él en la pequeña cámara. No sé qué hacer con eso, admití. Jan sonrió triste. Yo sí. Pausa, dejar de huir. Lo besé dentro del casco. No de verdad, claro. El vidrio nos lo impidió. Pero apoyé mi frente contra la de su visor y él hizo lo mismo, y por un segundo ridículo, precioso y brutal, sentí que incluso el equipo entendía que había cosas más importantes que la tecnología entre dos personas. Subimos con el segundo cilindro, la carta, el retrato y una certeza insoportable. No habíamos encontrado una civilización perdida. Habíamos encontrado el lugar exacto donde el pasado nos dejó instrucciones para volver a elegirnos. Capítulo 8. La superficie quiso quitárnoslo todo. Nos estaban esperando. No el equipo normal. No solo Elena. La custodia del consorcio ya había llegado a la plataforma principal cuando emergimos en el minisub. Hombres con uniformes negros, caras duras, insignias corporativas y la clase de autoridad que solo usan quienes creen que un contrato vale más que cualquier verdad. En cuanto puse un pie fuera de la cámara húmeda, vi tres cosas al mismo tiempo. Elena sonriendo con falsa preocupación. El director evitando mi mirada y dos agentes mirando a Jan como si ya perteneciera a un expediente. No, dije antes de que alguien hablara. Uno de los agentes se acercó. Doctor del Mar, por orden del consorcio queda suspendido del acceso directo al hallazgo hasta nueva evaluación de conflicto de interés. Jan ni siquiera pestañeó. Solo apretó más fuerte el cilindro sellado que llevaba contra el pecho. Inténtenlo, respondió con una calma tan peligrosa que me dieron ganas de aplaudirlo. El agente giró hacia mí. Ardera, apártese. Mala elección. Llevaba 11 horas de tensión, 2 inmersiones ilegales, un hombro contracturado, el cuerpo lleno de recuerdos ajenos y propios, y un alfa completamente despierto viendo extraños acercarse demasiado al hombre que acababa de admitir que quizá ya amaba desde otra vida. Di un paso al frente. No. Elena intervino rápido, antes de que aquello se volviera demasiado físico para poder fingir elegancia. Nadie está atacando a nadie. Solo necesitamos asegurar los artefactos. Jan soltó una risa baja. Curioso. Porque desde donde estoy yo, parece bastante personal. Elena clavó los ojos en él. Lo es. Arruinaste el protocolo. No. Descubrí algo que tú quisiste apropiarte antes de entender. El director trató de meter palabras blandas entre cuchillos. Podemos resolver esto con calma. No, dije. Ya no. Todos voltearon hacia mí. Estaba harto. Harto del consorcio, de Elena, de que usaran conflicto de interés como forma elegante de decir Omega involucrado emocionalmente igual a retirar del centro. Señalé el segundo cilindro. Ese documento tiene información que cambia por completo la cronología del sitio, el propósito del complejo y la relación entre la llave y la caja. Jan lo va a traducir. Conmigo. Uno de los agentes dio otro paso. No está a discusión. Lo miré largo, muy largo. Entonces intenta quitárselo.
Yan me tocó el antebrazo. No para detenerme, para anclarme. León. Bajé apenas la vista hacia él. Su expresión seguía tranquila, pero lo conocía ya demasiado bien para no ver el miedo debajo. No por él. Por mí. Por lo que estaba a punto de hacer. Yan, no voy a. Lo sé. Pausa. Por eso necesito que pienses. Maldito. Seguía pudiendo meterme razón justo cuando el instinto quería incendiar todo. Respiré hondo, una vez, otra. Bien, dije al fin. Nadie toca el cilindro. Nadie separa a Yan del análisis. Y todo lo hacemos con registro formal delante de testigos. Elena cruzó los brazos. ¿Por qué íbamos a aceptar tus condiciones? Yan levantó lentamente el cilindro. Porque si no, abro la transmisión pública de la traducción preliminar con todos los datos de manipulación no autorizada, el intento de extracción forzada del investigador principal y la posible violación de custodia de un sitio patrimonial internacional. Su voz no subió. No le hizo falta. Y te prometo, Elena, que esa nota de prensa va a ser mucho más interesante que tu carrera. Silencio. Hermoso silencio. El director se limpió la frente. Uno de los agentes murmuró algo por su comunicador. Elena comprendió antes que todos que acababa de perder el primer asalto. Muy bien, dijo con los dientes apretados. Procedimiento conjunto. No me fié. Con razón. Esa noche, mientras Yan y yo nos encerrábamos en el módulo seguro con el cilindro, el retrato y la traducción parcial, alguien cortó la energía de la cubierta 3. No fue accidente. Lo supe la forma precisa, limpia, profesional de la falla. Las luces se apagaron. Las puertas de seguridad se sellaron y la alarma de agua en compartimentos inferiores empezó a sonar. Yan se quedó inmóvil en la oscuridad roja de emergencia. Dime que no están intentando inundar el módulo. Si lo están intentando, mañana mato a alguien. Qué reconfortante. Saqué la linterna frontal del arnés. En el brillo estrecho, la cara de Yan parecía más joven. Cansada. Y peligrosamente cerca. Se acercó a la mesa donde descansaba el retrato. León. Sí. Creo que ya no quieren solo el descubrimiento. Se pasó una mano por el cuello. Creo que quieren aislarnos antes de que terminemos de entender por qué la ciudad nos respondió a nosotros. La frase me golpeó con toda la claridad del mundo. No era solo codicia. Era miedo. Porque si el hallazgo podía vincularse biológicamente, emocionalmente o de alguna forma imposible entre dos personas vivas, el descubrimiento dejaba de ser objeto explotable y se convertía en una historia que el consorcio no podía controlar. Caminé hasta la puerta sellada. Probé el panel. Muerto. Volteé hacia Yan. Él ya me estaba viendo con esa calma suya que siempre llegaba justo antes de decir algo que me cambiaba la noche. Tenemos que terminar la traducción, dijo. Ahora. Asumiendo que el pasado nos está siguiendo el ritmo, tocó el cilindro con 2 dedos. Sí. Ahora. Y así fue como, encerrados en un módulo sin energía, con sabotaje alrededor y el océano golpeando la estructura como si quisiera entrar también, seguimos leyendo la única explicación que nos quedaba para entender por qué el fondo del mar nos había reunido. Capítulo 9. La verdad no estaba en la caja, estaba en nosotros. La segunda carta era más larga, más íntima, más cruel. No estaba escrita para una ciudad, ni para la posteridad, ni para historiadores aburridos del futuro. Estaba escrita para una sola persona. Para mí. No León, claro, otro nombre, pero yo ya había dejado de mentirme respecto a ciertas cosas. Ya la leyó en voz alta bajo la luz roja de emergencia, mientras el módulo vibraba a veces por maniobras externas y yo me quedaba junto a la puerta con la desagradable conciencia de que, si alguien lograba entrar, no iba a salir bien. No cierres el mar por mí. Su voz sonó baja, rota por los bordes. Si lees esto, significa que llegaste después. No te culpes por obedecer lo único que podía salvarnos a los dos, aunque a mí ya no me alcanzara el tiempo. Cerré los ojos un segundo. La culpa, ahí estaba. Vieja e inútil. Perfectamente viva. Yan siguió. Tú siempre creíste que proteger era quedarte. Yo siempre supe que a veces proteger era empujarte lejos, aunque me odiaras por un siglo entero. Solté aire por la nariz, una risa fea y sin humor. Eso suena insoportablemente a ti. Yan me miró apenas por encima del documento. No sé si sentirme halagado. Si eres igual de terco en todas las vidas, sí. La sombra de una sonrisa le tocó la boca y se fue. Volvió al texto. No te dejo una tumba. Te dejo un camino. La llave no guarda mi muerte, guarda tu regreso. Porque sabía que ibas a buscarme donde el agua todavía pronunciara mi nombre. Se me hizo un nudo en la garganta.
No habíamos encontrado una reliquia, habíamos seguido instrucciones. Eso era lo más perturbador. Todo, desde la llave al cuello de Jan hasta el símbolo en mi hombro y el impulso irracional de bajar por esa grieta exacta del templo, había sido una cadena dejada por alguien que confió en que volveríamos. No sabía si admirarlo o querer gritarle al pasado por tener razón. Jan pasó a la última parte. Ahí fue donde todo terminó de cambiar. Si no me recuerdas, no importa. El cuerpo es más fiel que la memoria. Vas a saber que soy yo por la forma en que el miedo se te va del pecho cuando me acerco. Y yo voy a saber que eres tú porque incluso en otra vida seguirás mirando el agua como si estuvieras dispuesto a pelearte con ella por mí. Ninguno habló. No hacía falta. Porque era exactamente eso. Desde el primer día Jan calmaba algo en mí que no sabía nombrar. Y él, en su propia forma, ya había admitido que conmigo el mundo dejaba de sentirse tan mal alineado. La carta terminaba con una frase escrita mucho más apretada, casi como si el tiempo se hubiera acabado. Jan la leyó apenas audible. No regreses solo para encontrarme. Regresa para elegirme de nuevo, si aún me quieres cuando ya no seamos los mismos. La vibración del módulo se volvió más fuerte. La energía seguía fuera. Pero ya no me importaba demasiado nada externo. Porque ahí estaba la parte decisiva. No era destino ciego, no era cadena obligatoria, no era nos amamos antes, así que ahora estamos atrapados. Era peor, y mejor. Elección. Volteé hacia Jan. Seguía sosteniendo el cilindro, los nudillos blancos, los ojos brillando de una manera que me hacía querer destruir cualquier cosa que lo asustara. ¿Qué pasa?, le pregunté. Su boca se movió apenas. Que tengo miedo de que sea más fácil amar un recuerdo que amarme a mí. La frase me pegó más duro que cualquier derrumbe. Me acerqué despacio. Jan. No me interrumpas todavía. Tragó saliva. Sí, esto explica muchas cosas. La llave, tus visiones, mis sueños, la forma en que el sitio reaccionó con los dos. Pero sigues siendo León. Yo sigo siendo Jan. Y no quiero que un fantasma de hace 3000 años sea la razón por la que me tocas. Eso fue todo. La verdad central. La herida exacta. Me arrodillé frente a su silla para obligarlo a mirarme al mismo nivel. Escúchame. Sus ojos se clavaron en los míos, asustados. Furiosos. Hermosos. Yo te deseaba antes de la caja. Tomé con cuidado el cilindro y lo dejé a un lado. Quería besarte antes del retrato. Levanté una mano y le toqué la mejilla. Y cuando el mar me mostró esa otra vida, lo único que sentí fue rabia. No alivio. Frunció el ceño. Rabia. Sí. Porque significa que te perdí una vez ya. Y no pienso volver a hacerlo. Bajé la voz. No te estoy amando porque alguien antes lo hizo. Te estoy amando yo. Se le quebró la respiración. En el pasillo exterior sonó un golpe metálico. No importó. Porque Jan cerró la mano sobre mi muñeca y con la voz más suave y más devastadora que le había escuchado jamás, dijo. Entonces bésame como si esta vida sí fuera la primera. Y eso hice. Capítulo 10. El mar intentó quedárselo otra vez. La puerta del módulo explotó medio segundo después del beso. No con fuego, con fuerza hidráulica. El sello de emergencia se dio y 2 agentes de custodia entraron primero, seguidos por Elena con cara triunfal y una tableta en la mano. Si no hubiera tenido la boca todavía tibia por Jan, quizá me habría parecido menos personal. Se acabó, dijo Elena. El hallazgo pasa a aislamiento total. Jan, todavía con una mano en mi cuello, ni siquiera se levantó de inmediato. Eso me hizo quererlo de formas poco saludables. Tu sentido del tiempo sigue siendo horroroso, murmuró. Elena parpadeó, irritada por no recibir pánico. Me puse de pie frente a él. No vas a tocar nada. Uno de los agentes avanzó grande. Alfa. Con la clase de mirada que calcula antes de golpear. Mala suerte la suya. León, advirtió Elena, si fuerzas esto, te retiran por agresión y obstrucción de patrimonio. Y a ti por sabotaje de módulo, entrada ilegal y manipulación de custodia, respondí. ¿Seguimos intercambiando delitos o quieres salir de mi camino? Jan ya estaba guardando el cilindro en su bolso de campo con una velocidad silenciosa que me hizo sentir orgulloso en el peor momento posible. Elena lo vio. Deténganlo. El agente dio otro paso. Jan habló por encima de mi hombro. No lo hagas. El alfa dudó. No porque Jan diera miedo físico, porque la forma en que lo dijo sonó como alguien que ya había dejado de perderle miedo a la muerte hacía rato. Y eso, curiosamente, asusta a la gente correcta. Elena perdió la paciencia. Quítenle el bolso. Todo pasó rápido. El agente de la derecha se movió hacia Jan.
Yo lo intercepté con el hombro bueno y lo estampé contra la consola lateral. El otro intentó sujetarme por atrás. Elena gritó algo sobre cámaras. Jan agarró la tableta de la mesa y la lanzó directo al panel de control de la compuerta. Saltaron chispas. La luz de emergencia cambió a ámbar. Luego vino lo peor. La alarma de presión. Todo el módulo se sacudió. No fue falla aislada, fue respuesta en cadena. Elena se quedó blanca. ¿Qué hiciste? Jan también. No fui yo. Otro golpe. Ahora sí. Diferente. Venía del mar. De afuera. Corrí a la ventana circular de observación del pasillo lateral y vi lo que nadie en la estación iba a creer cuando tuviéramos que explicarlo después. La ciudad hundida estaba emitiendo luz. Líneas azules bajo el agua, extendiéndose desde el templo central como vasos luminosos a través de ruinas, columnas y grietas, directo hacia la base misma de la estación. Como si algo abajo se hubiera activado por completo. Jan apareció a mi lado. Al ver la luz, su cara perdió todo color. León. Sí. Creo que no era una caja de memoria nada más. Volteé hacia él. ¿Entonces qué? Creo que era un sello. Eso no me gustó nada. Detrás de nosotros, Elena seguía gritando órdenes inútiles. Los agentes intentaban restablecer la compuerta. Pero el sonido de la estructura cambiando de presión lo dominaba todo. Jan se giró hacia mí con una certeza horrorosa en la mirada. Si al abrir la caja activamos todo el complejo, entonces la ciudad no solo nos estaba esperando. Su voz tembló apenas. Estaba esperando que termináramos lo que dejamos inconcluso. Habla claro. Jan apretó el bolso contra el pecho. La puerta final no era para nosotros. Pausa. Era para lo que quedó encerrado. El golpe siguiente llegó desde abajo y toda la estación se inclinó un grado entero. Eso bastó para convertir el caos en pánico. Elena perdió por fin la compostura. Uno de los agentes cayó al suelo. El sistema general anunció evacuación parcial de cubiertas bajas. Jan me agarró del brazo. Tenemos que bajar otra vez. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. Perdón. Si el sello se rompió, solo la llave puede cerrarlo. Acabas de ver cómo casi nos mata media estación y tu primera idea es volver al fondo. Sí. Eso es lo más estúpidamente valiente que te he oído decir. Gracias. No era gracias lo que quería oír. Quería negarme, llevarlo a una cápsula, mandarlo lejos, hacer exactamente lo que el pasado ya me había demostrado que no funciona. Porque si algo había aprendido en esas horas imposibles era esto. Cada vez que el mar lo quería lejos de mí, mi primer impulso era obedecer al miedo. Y cada vez, el precio era perderlo. La estación volvió a temblar. La luz azul bajo el agua ya rodeaba completamente los cimientos. Jan me sostuvo la mirada con toda la verdad del mundo. Si bajas, voy contigo. Ni loco. León. No pienso dejarte ir a una ciudad activada que casi nos colapsa encima. Su respuesta me destrozó porque era simple y limpia. Y yo no pienso dejarte llegar tarde otra vez. Silencio. Los dos sabíamos que ya estaba decidido. Maldije. Tomé el bolso con el cilindro, recuperé la llave del contenedor y encaré a Elena. Si sobrevivimos, le dije, más te vale aprender a rezar. Y bajamos otra vez. Capítulo 11. Esta vez sí llegué a tiempo. El descenso final fue el peor de mi vida. No por profundidad, ni por riesgo técnico, porque cada segundo sentía como si estuviéramos repitiendo una historia que ya había matado a 2 personas una vez. La ciudad entera estaba despierta. No encontraba otra palabra. Desde el minisub veíamos líneas azules recorriendo muros, torres partidas y calles hundidas como si hubiera sangre luminosa debajo de la piedra. La puerta del templo central ya no estaba sellada. El agua misma parecía ser arrastrada hacia el interior por una corriente inversa. Eso no es natural, murmuré. Lo sé, dijo Jan. La llave en su guante parecía vibrar. Llegamos a la cámara final y entendí de inmediato qué había pasado. Al abrir el primer sello, liberamos el sistema de memoria, y con él, la compuerta de presión de una cámara más profunda todavía. No guardaba un monstruo, ni un tesoro, ni una maldición teatral. Guardaba una bolsa entera de presión geotérmica contenida por ingeniería antigua. Si colapsaba por completo, la ciudad y la base podrían venirse abajo. Los guardianes no protegían un secreto romántico, dijo Jan, mirando los glifos encendidos en la pared. Protegían una falla submarina. Excelente. Miré la grieta azul abriéndose al fondo. Me encanta descubrir aplicaciones geológicas mortales en rituales de amor. Jan ni siquiera sonrió. Se acercó al altar central. La llave debe cerrar el circuito.
¿Y qué necesitas? Me sostuvo la mirada. A ti. El mundo se hizo tan simple y tan terrible que casi me reí. Claro. La inscripción dice 2 pulsos, una llave. Fruncí el ceño. 2 pulsos. 2 personas enlazadas al sello. Bajó la vista a nuestras manos. Como antes. No hacía falta decir más. Nos colocamos frente al altar. La ranura principal estaba abierta, llena de luz azul pulsante. Debíamos insertar la llave y completar el cierre con contacto simultáneo sobre 2 placas laterales ya marcadas con el símbolo. Si salía bien, el sistema se sellaría de nuevo. Si salía mal, no quise pensar. León. Sí. Ian tenía la llave suspendida sobre la ranura. Su voz sonó estable al principio. Solo al final se quebró. Si esto se pone mal, no me empujes fuera. El golpe emocional fue tan brutal que por un segundo olvidé respirar. Lo había recordado también. Claro que lo había recordado. La otra vida, la compuerta. Mi cuerpo tratando de volver, él obligándome a irme. Me acerqué hasta rozar su casco con el mío. No voy a dejarte aquí, dije. Ni por el océano, ni por nadie, ni por ninguna maldita repetición de destino. Ian cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el miedo seguía ahí, pero también algo más fuerte. Bien, dijo. Entonces juntos. Pusimos las manos en las placas. Ian insertó la llave. La cámara entera rugió. No como máquina, como mar enfurecido contenido por piedra. La luz azul subió por nuestras muñecas, brazos, pecho. El sistema del traje pitó por sobrecarga electromagnética y pérdida parcial de funciones. La presión alrededor se volvió insoportable. Vi grietas nuevas abrirse en la pared externa. Ian. Todavía no. Su voz estaba tensa, aguantando. El altar empezó a cerrarse lentamente, pero la resistencia del agua contra la falla interna seguía golpeando. Si soltábamos antes de tiempo, todo iba a abrirse peor. Las visiones volvieron de golpe. La otra sala, el otro nosotros, agua subiendo. Mi mano extendida, la suya sangrando sobre la llave. Y entendí algo que hasta entonces no había terminado de ver. Aquella vez no nos falló el amor. Nos falló el tiempo. Pero esta vez el tiempo nos estaba dando otra oportunidad. Y por primera vez, yo estaba del lado correcto de la compuerta. León, gritó Ian. La pared de la derecha se rompió parcialmente y una corriente nos azotó. Su mano resbaló. La agarré antes de que la sacara del sello. No con reflejo de alfa, con desesperación. Nunca otra vez, gruñí, sin saber si se lo decía a él, al mar o a la vida entera. El altar dio un último pulso. La luz se contrajo. Luego todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Y después, la calma. No calma emocional. Calma de presión, de estructura contenida, de ciudad que acababa de volver a dormirse. Ian seguía agarrado de mi mano. Yo de la suya. Los dos respirando como si acabáramos de renacer a golpes. La llave, ahora incrustada en la ranura final, soltó un brillo mínimo antes de quedar completamente inmóvil. Ian fue el primero en romper el silencio. Seguimos vivos. Lo miré. Te juro que si esa es la primera pregunta después de esto, voy a besarte y luego a gritarte. Eso le arrancó una risa temblorosa. La clase de risa que suena peligrosamente cerca del llanto. Lo abracé ahí mismo. Bajo el agua, entre ruinas, con el sello final cerrado a nuestras espaldas. Y mientras lo sostenía, supe que esta vez sí había llegado a tiempo. Capítulo 12. La llave nunca fue para la caja, fue para volver a elegirnos. La historia oficial fue un desastre recortado. Hallazgo arqueológico sin precedentes, activación de mecanismos hidráulicos antiguos, cierre exitoso del sistema de contención del sitio, necesidad de investigación multinacional, protección patrimonial y revisión de custodia corporativa. Todo muy limpio, muy institucional, muy incapaz de explicar lo que en realidad pasó. Nadie publicó el detalle de la carta, ni el retrato, ni la frase sobre el latido, ni el hecho de que la llave había colgado del cuello de Ian desde que nació. Eso se quedó con nosotros. No por vergüenza, por respeto. El consorcio perdió control total del sitio después del sabotaje de Elena. Hubo demandas, auditorías, comités internacionales y suficiente vergüenza pública como para que la mitad de la directiva fingiera no haber oído jamás nuestros nombres. Elena fue apartada, el director renunció. La estación pasó a custodia compartida de investigación abierta. Y Ian y yo. Nos quedamos. No porque fuera sencillo, no porque el romance entre el jefe de inmersión alfa y el investigador omega principal fuera la idea administrativa del siglo, nos quedamos porque, después de todo eso, irnos habría sido otra forma de abandonarnos. Mi hombro sanó.
La ciudad quedó otra vez dormida, segura, la llave permaneció sellada dentro del sistema final del templo, donde debía estar, y la cadena negra de Yan, vacía ahora, siguió colgando de su cuello un tiempo más, no por necesidad sino por costumbre. Una noche de lluvia, porque al parecer nuestras vidas solo saben cambiar con agua alrededor, lo encontré en la cubierta superior mirando el océano. Ya no con miedo. Tampoco con paz del todo. Con reconocimiento. Llevaba el cabello revuelto por el viento y una sudadera gris demasiado grande que alguna vez fue mía y que jamás recuperé, lo cual sigo considerando un crimen íntimo. «Te ves dramático», le dije, acercándome. Sin voltear, respondió. Viniendo del hombre que intentó pelearse con una falla geotérmica por mí, lo tomaré como halago. Me apoyé a su lado en la baranda. El mar estaba oscuro, apenas plateado por luna rota entre nubes. «¿Te arrepientes?», pregunté. Yancy volteó entonces. «¿De cuál parte?». «De volver. De abrir la caja. De esto». La pregunta estuvo entre nosotros, enorme, viva, más importante que todo lo que no dijimos. Yan me observó unos segundos. Y luego sonrió muy leve, de esa forma suya que siempre me arruina por dentro porque parece costarle una honestidad entera. «Lo único de lo que me arrepiento», dijo, «es de haber pasado tantos años pensando que esa llave me ataba a una tragedia». Pausa. Y resultó que solo me estaba enseñando cómo volver. No había forma de responder bien a eso. Así que elegí la verdad. Yo pensé que era la caja la que nos estaba esperando. Y no. Negué despacio. No. La caja solo era la puerta. Me acerqué más. «Tú eras el destino». Ya me golpeó suave el brazo. «Bueno. Qué frase tan ofensivamente intensa». «¿Te gusta?». «Me desespera». «Te gusta mientras te desespera». Rodó los ojos. Eso también me gustaba demasiado. Lo tomé por la cintura y lo acerqué hacia mí con una lentitud que ya no tenía prisa porque, por fin, no íbamos tarde. Yan apoyó la frente en mi cuello. Su corazón latía fuerte, claro, vivo. Lo reconocería en cualquier lugar ahora, aunque nunca hubiera leído la carta, aunque no existieran ruinas, ni reencarnación, ni símbolos bajo la piel. Porque al final eso fue lo único importante que aprendí de todo este desastre. El pasado puede señalar un camino. El mar puede devolverte una promesa, una llave puede atravesar siglos. Pero nada de eso decide por ti. Lo que decide es esto. Volver a mirar a alguien en esta vida, con este cuerpo, con estas cicatrices, este mal humor y este deseo, y aún así decir: «Sí. Otra vez. A ti». Le levanté la barbilla y lo besé. Lento. Sin urgencia de catástrofe. Sin traje de inmersión, sin alarmas, sin la sombra de una compuerta cerrándose entre nosotros. Cuando nos separamos, Yan seguía con los ojos cerrados. «León. Sí. Si alguna vez vuelves a encontrar otra reliquia imposible en el fondo del mar, voy a asumir que es tu culpa». Se rió. Suave. «Bien. Y luego voy a abrirla contigo». Ahora sí abrió los ojos. No había miedo en ellos. Solo esa mezcla de inteligencia, cansancio y ternura que me había condenado desde la primera expedición. «Qué bueno», dijo. «Porque esta vez pienso quedarme para ver cómo lo haces». Lo abracé más fuerte. Afuera el océano seguía golpeando la plataforma como siempre, inmenso, frío, antiguo. Ya no lo odiaba. Tampoco lo perdonaba. Nos había quitado demasiado una vez, pero también había guardado, en lo más oscuro, el camino exacto para devolvernos al otro. La caja no era el tesoro. La llave tampoco. El verdadero hallazgo fue entender que algunas historias sobreviven no porque sean eternas, sino porque alguien se niega a dejarlas terminar mal. Yo bajé buscando ruinas. Encontré una promesa. Y la única llave capaz de abrirla había colgado del cuello de Yan desde el día en que nació, esperando a que el mar, por fin, nos soltara en el momento correcto. No para repetir la tragedia. Para terminarla. Y si algún día, dentro de otros 1000 años, el océano vuelve a guardar algo con nuestros nombres enterrados entre sal y piedra, espero que quien lo encuentre tenga más suerte que nosotros. O al menos menos tendencia a enamorarse en condiciones absurdas. Aunque, siendo honestos, dudo mucho que eso pase. Porque algunas personas, incluso antes de saberlo, ya traen la llave del otro colgando cerca del corazón.